Bienvenidos a Personajes de Abundancia, el podcast donde tu servidor Darío Rico Cadena, en compañía de Miguel Ángel Camacho y David Cadena, te platicaremos la vida, éxitos, fracasos y grandes aprendizajes de personas que han logrado impactar positivamente la humanidad, han roto paradigmas, dejando una huella en el mundo. Y es por eso que el día de hoy los reconocemos como personajes de abundancia. Bienvenido, Miguel, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Miguel? Pues yo estoy aquí muy feliz, muy contento por abordar este tema de este gran empresario estadounidense que, pues bueno, tiene muchísima controversia, ya que ha sido también multifacético, ha tenido muchísimos cambios, muchísima disrupción comparado a otros empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Aquí bien feliz platicando nuevamente con ustedes de este personaje y su disrupción que más me llama la atención es la forma de generar ingresos, pero de manera paciente. La inversión es un tema de paciencia y es algo que todos debemos de tratar, tanto en temas personales como hasta en generar ingresos. Así es, y de hecho el día de hoy vamos a hablar de uno de los empresarios e inversionistas más famosos, y de hecho es creo conocido como el gurú de las inversiones. Su especialidad está en las inversiones. Y vamos a hablar ni más ni menos que de Warren Edward Buffett, nacido en Omaha, Nebraska, el 30 de agosto de 1930. Ya tiene 90 años este señor. Es un inversor y empresario estadounidense. Es considerado uno de los más grandes inversionistas del mundo. Fíjate que nació en un tiempo, fue en la Gran Depresión, 30, pasando la Segunda Guerra Mundial. Entonces... Todavía no pasaba la Segunda Guerra Mundial. Pasando la Primera Guerra Mundial. Entonces, fíjate que eso también es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque después de las crisis, siempre viene la forma en la que tú te puedes apalancar. Ajá. Ahora también, ¿qué es más importante? ¿De qué depende a veces la economía de un país? De empresas y de inversión. Entonces, por eso también ha aportado más allá que a su país. Sí, ha sabido aportar, fuera de eso todavía. Y además es muy conocido por sus grandes actos de beneficencia. Es una persona que siempre ha buscado ayudar a los demás y que él lleva una vida ni de excesos ni de gran riqueza. Al contrario, él, a pesar de que tiene muchísimo dinero, es muy frugal y vive en la misma casa que compró en 1958. Bueno, también tomemos en cuenta que parte de eso influye muchísimo en la psicología. ¿A qué me refiero en la psicología? Es un tema muy delicado lo que voy a comentar. Él tuvo su infancia marcada por el maltrato psicológico de su madre. Él tuvo aparte de una disciplina muy férrea, tuvo humillaciones, fue víctima de mucho maltrato, fue víctima de mucho, pues ahora sí que bullying por parte de su propia madre. Entonces esto lo ha llevado a él a tener relaciones un poco complicadas con las mujeres. Independientemente de eso, lo que él quería es una libertad. Tiene libertad financiera, pero ¿para qué ocupa esa libertad financiera? Para tener una libertad espiritual, para tener una libertad psicológica, una libertad de pensamiento, y por lo tanto él no desea excesos, porque lo que él deseaba era normalidad, no excentricidades. Y va precisamente lo que estábamos platicando fuera de aire, que va en contraste con el personaje de la semana pasada. Sí, un poco. de hace 2 semanas, de Dale Carnegie. De Dale Carnegie, porque el otro es una persona de muchos contactos, de hacerse de buenos amigos. Y este hombre, pues, por lo que comenta David, llegó a ser muy introvertido. Claro, ajá. Pero eso sí, muy inteligente con números. Estudió administración y gerencia empresarial. Entonces, de ahí viene también. Él es el único varón de una familia con 3 hermanos. O sea, tiene 2 hermanas. Su padre era un corredor de bolsa y miembro del Congreso de los Estados Unidos. O sea, venía de una familia, pues, hasta cierto punto bastante bien acomodada. De joven repartió periódicos para ganar dinero y dicen que ahí fue donde empezó a tener cierto interés en los medios de comunicación, y después él invirtió y se convirtió en dueño de muchos de ellos, entre ellos el Washington Post. Nada más que el Washington Post. O sea, imagínate cuál fue su determinación, pero yo insisto y van a decirme ya chole con el tema, ya párale. Pero esta parte de la psicología hace que busques un refugio. Muchas veces el refugio es negativo y sabemos que hay problemas, hay gente internada, etcétera, pero muchas veces ese refugio se canaliza en acciones como estas, como la filantropía, como el emprendimiento. Y en el momento de los medios de comunicación, ¿por qué le interesaban tanto los medios de comunicación? Porque él tenía ganas de gritarle cosas al mundo, de decirle cosas al mundo. Y si veía que encima de eso tenía ganancia económica,
Pues bueno, obviamente, él veía los números, veía el ejemplo de su padre, tenía ese trastorno por parte de su madre, era introvertido, era etcétera. No iba a ser él como la figurita pública, él no iba a ser el de los 1000 amigos, pero él sí tenía esas ganas de que el mundo supiera algo, aunque no quisiera él estar a cuadro. Es como un productor que está atrás de cámaras, que está atrás de la escena. Ellos que quieren, se interesan, pero no quieren ser la cara principal. Sí, así es. Y a la vez, pues se fue dando cuenta que conforme iba estudiando negocios y iba a través de su trayectoria, pues le empezó a interesar mucho la economía, ¿no? Y los factores que afectaban o que estaban relacionados con los cambios económicos que había, o los fenómenos económicos que existían, porque le tocó pues la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, ¿no? Y aparte de la venta del periódico, un producto novedoso de ese tiempo es de que también vendió Coca-Cola. Estaba en la venta de Coca-Cola y a él le llamaba mucho esa parte, la de analizar de cada producto cuál es el margen de ganancia que se lleva la empresa, el distribuidor y todos los que están en esa cadena de valor. Entonces fue ahí como él empezó a cuestionarse en cuanto a los productos. Cada vez que yo tengo un vendedor de frente, me dicen, analizo cuál es su margen de ganancia. Y él siempre trató de, pues ahora sí, de que tratar de ser y enfocarse en reducir los costos para ampliar ese margen. Entonces, fíjate, eso ahí tenía antes de los 11 años. Y ya tenía esas ideas de análisis. Pues estábamos dentro de la investigación, llegamos a cierta información, ¿no? Que decía que, ¿a qué edad era? A los 14. A los 14 años él hizo su primera declaración de impuestos. Ya tenía un flujo tan importante que tuvo que declarar impuestos. Yo a los 14 años no declaraba ni a la chica que me gustaba, ¿no? O sea, no inventes. ¿Te imaginas qué ganas, qué ansias de triunfar en la vida? Porque digo, no es pecado querer ser exitoso, no es pecado querer ser el número uno. Sin embargo, estamos hablando de una edad de los 14 años donde los intereses de los jóvenes de esas edades se centran quizás hasta en cómics, en caricaturas, sí, en algún romance, pero tener una determinación como esta es admirable. De ahí, pues, igual fue, a pesar de ser introvertido, sí fue teniendo partners de negocios con los que empezó a ver la parte de inversiones. Y él tenía una técnica muy sencilla que era poner dinero, apostar. Literalmente ahí era un tipo de apuesta hacia las empresas que estaban mal. O sea, que cotizaban en bolsa, que sí cotizaban, pero a lo mejor una cosa es que una empresa esté cotizando y otra cosa es que esté ganando. Entonces ellos apostaban, no me acuerdo el nombre de su amigo, pero ellos apostaban en esas empresas para comprar acciones baratas. Sí, compraba acciones baratas y posteriormente conforme iban creciendo iban obteniendo pues mayor, pues un margen muchísimo mayor, ¿no? Pero también va muy de la mano con el riesgo, ¿no? El aprender a gestionar el riesgo es algo que como emprendedores debemos de aprender, debemos de desarrollar. ¿Por qué? Porque si no nos arriesgamos, si no tomamos acción, si no vamos adelante tras cada una de esas cosas que nos van a permitir llegar al punto que deseamos llegar con nuestros negocios o como personas, pues si no nos atrevemos no vamos a poder ni siquiera acercarnos a llegar a ese punto en nuestras vidas. Entonces es importante gestionar el riesgo. No quiere decir que vamos a dejar tirar nuestro dinero, sino que vamos a saber que hay ciertos momentos en los cuales vamos a tener que enfrentarnos a ese riesgo y asumir sus consecuencias. Sí, y ese mismo riesgo te va a dar la mejor enseñanza, porque es como el karate, no lo vas a aprender solamente viendo tutoriales y leyendo libros, no, o sea, tienes que sentir también los golpes para que sepas cuánto puedes resistir, para que puedas aprender a resistir más y para que sepas cómo protegerte del siguiente trancazo. Ve, ahora, también muchas veces hay que tener cuidado en lo de la marca personal, porque él, fíjate, aquí con nuestro experto de marca personal, lo que decía Warren Buffett es de que él quería tener una imagen de inversor, pero de un inversor de categoría. O sea, no un apostador de empresas. Sí, claro, no. Fue ahí a través de un mal negocio que salió en pareja con el amigo. Decidió mejor ahora él enfocarse en comprar acciones, pero de empresas premium, de empresas que estaban bien. Y ahí fue pues ahora sí que fíjate cómo es la parte de querer dar una imagen diferente.
Sí, definitivamente esta parte que tomas, la marca personal, te va a dar un cierto estatus, un cierto nivel. Mucha gente le llamará ego. Yo lo llamaría cómo quieres ser percibido por la gente, cómo quieres que te reconozcan. Porque tan honesto es quien vende ropa quizás tirada en el piso y que genere un ingreso, como tan honesto es quien compra y vende ropa en un puesto, en un local comercial, en una zona muy nice. Pero aquí solamente es cómo quieres ser percibido. ¿Cómo quieres que la gente te identifique? ¿Qué problema vas a resolver? ¿Con quiénes te vas a rodear? Digo, aunque este señor era bastante tímido, que sí tenía sus socios y todo, pero su marca personal aquí fue lo determinante para que él despuntara. ¿Por qué? Porque él, siendo ahora sí que un inversionista de categoría, un inversionista nice, pues ¿con quién se va a juntar? ¿Quiénes van a apostarle a él? ¿Quiénes van a decidir? Bueno, me alío, me reúno. Empiezo a crear proyectos en conjunto, pues gente que invierte más que él. Siempre júntate con alguien que tenga un poquito más que tú y que sepa un poquito más que tú para que el progreso nunca se detenga. Y así es como en 1952 empezó a trabajar con Benjamin Graham y ambos se la pasaban muchos días analizando informes de bolsa de valores para poder identificar cuáles iban a ser las mejores acciones y utilizar esa técnica, como tú mencionabas hace rato, Miguel, sobre cuáles eran las empresas que podían llegar a tener mayor crecimiento. Sin embargo, mientras que Graham, su socio, se basaba rigurosamente en el balance y en los ingresos de una empresa, Warren Buffett también analizaba mucho otros elementos un poquito más intangibles, como son la marca, el equipo que gestiona esa empresa, quiénes están detrás de ese negocio, y que son cosas intangibles que a lo mejor mucha gente diría, bueno, pero eso no nos va a ayudarnos a darnos cuenta cuánto vale una empresa. Sin embargo, claro que son importantes, ¿no? Esa marca a lo mejor en este momento está cotizando en ciertos aspectos, pero va a ser una marca que va a ser un boom tan grande que se va a convertir en una marca multimillonaria. Entonces, estos aspectos más intangibles y que pudieron en su momento llegar a aparecer como... Ahorita los vemos y decimos, no, claro, Coca-Cola vale por su marca, ¿no? Pero en ese tiempo las personas no lo veían de esa manera, ¿no? Y él fue un poquito disruptivo en ese momento y se dio cuenta que el valor de una marca y el valor de las personas que llevan a cabo el crecimiento de una empresa es mucho más valioso que lo que actualmente está vendiendo. Y es que ahí, para dar ese salto de las especulaciones o las apuestas en empresas que apenas se cotizaban, tuvo que cambiar algo interno, que es lo de la paciencia. ¿Por qué? Porque al inicio uno, cuando está invirtiendo, y más cuando él empezó joven, pues, ¿qué es lo que uno busca? Rendimiento, ¿no? Que exista el ROI, el retorno de inversión, y uno quiere, pues, tener dinero rápido. Sí, él, claro. A la hora de entender cuál es la proyección a futuro de una empresa, decía, es que si esta empresa toma tales acciones, toma tales compras y logra tales ventas, ¡pum!, estas acciones se van a disparar. Solamente es cuestión de seguir apoyando a los inversionistas, apoyando al consejo empresarial de tal empresa. Y pues ahora sí que es paciencia también. Sí, y él adoptó y llegó a tener la idea de lo que es el combustible correcto. Porque no siempre el dinero, no siempre el capital va a ser el combustible correcto. Si la empresa no tiene una organización de excelencia, no tiene una disciplina, no tiene un plan, una estrategia, por mucho dinero que tenga, ese dinero va a terminar, pues bueno, en comidas, va a terminar en merma, va a terminar en la basura prácticamente. Entonces, cuando esta persona sabía qué vehículo estaba tomando esa empresa, esa organización, él decía, bueno, entonces aquí el combustible correcto es el dinero. Y cuando no era el combustible correcto el dinero, decía, bueno, pues aquí yo no le apuesto porque aquí lo que necesitan es organización, aquí lo que necesitan es mercadotecnia, aquí lo que necesitan es ventas, publicidad, etcétera, más no inversión de capital. Así es, y siguiendo un poquito con la historia de este gran inversionista, para 1962 él ya contaba con una empresa con un capital de más de 7.2 millones de dólares, de los cuales tan solo $1 millón ya pertenecía a él 100%. Y decidió integrar todas esas sociedades en Buffett Partnerships, y más adelante él adquirió en 1965 una firma textil que se llamaba Berkshire Hathaway, bajo la cual después metió todas sus demás empresas dentro de esa empresa. Se parece a Bershka, ¿no? Un poquito el nombre de la empresa, sin embargo, sí, también inicialmente era de ropa, pero posteriormente terminó siendo de servicios financieros.
Sí, porque me imagino al día de hoy habría como que bastantes situaciones legales ahí por el uso del nombre, la similitud, etcétera, regalías. Pero bueno, entonces esto nos habla de la diversificación y de recalcular. Algo muy importante que la gente piensa, de que no, es que me dicen que el paso 1, paso 2, paso 3, pero el paso 2 no salió tal. Entonces, ¿qué? Ya no hago el paso 3. No, recalcular. O sea, la vida se trata de eso, de recalcular. Si tú dices, no, pues yo voy de México a España, ok, perfecto. Y si el avión se desvía a Nueva York, pues bueno, hago una escala, etcétera, y después ya recalculamos. Si se retrasa mi vuelo, pues recalculamos. Siempre, si las circunstancias van cambiando, eso tienes que adaptarlo a tu vida, recalcular. Y estar abierto y flexible a poder tener diferentes fuentes de ingresos y diferentes fuentes de inversión. Diferentes aspectos en los cuales vas a estar invirtiendo. Por ejemplo, posteriormente compró una empresa chocolatera gourmet. También entró en la parte de banca, seguros. Diversificó en diferentes herramientas que le permitían generar más ingresos. Simplemente él lo que analizaba después de la Segunda Guerra Mundial, ahora sí, es cómo los países empezaron a imprimir más dinero del que tenían respaldado. Sí. Y él decía, es que eso nos va a hundir a nosotros como inversionistas y a nosotros como empresas porque están haciendo que nuestro dinero valga menos. Sí. Entonces él fue el que también estuvo apoyando en toda esa regulación para que no se disparara, bueno, para que no quebraran literalmente los países. Y después, como dice Darío, empezó a invertir en otros grupos, por ejemplo, en esta creación de Mastercard, de Visa, de American Express. Sí, muchos pensaban que cuando fue, por ejemplo, el cambio de siglo con la burbuja de las .com y todo eso, que él no invirtió tanto en ese sector, como que muchos pensaban que ya iba a ser su fin y que ya iba para abajo. Sin embargo, no, como bien dices, él empezó a invertir en la infraestructura de todas esas empresas que iban a necesitar para poder funcionar. Entonces, pues ayudó bastante. Posteriormente también, de la mano con Mars, creó la empresa de dulces más grande de todo el mundo. Y también, pues es conocido por ser uno de los inversionistas mayoritarios de Coca-Cola. Entonces ha diversificado en diferentes instrumentos que le permiten pues seguir teniendo sin importar cuáles sean las circunstancias. 20% en Coca-Cola. 20% en Coca-Cola. ¿Te imaginas? O sea, tener el 20% de la empresa más grande, que más conocida, más venta, porque puede que en un pueblo no haya agua, pero sí les llega la Coca-Cola. O sea, esto nos habla obviamente de una inteligencia financiera, de una inteligencia emocional y de sobre todo esa paciencia que decía Miguel hace un momento, porque la paciencia es un valor fundamental y trascendental, porque hay muchísima gente que a veces asesoramos y eso, no, pero es que yo como diario, pero es que yo, sí, momento, pues entonces diversifica porque esto es una inversión. Si quieres también puedes tener un empleo o un autoempleo, etcétera, pero las inversiones hay que tener paciencia y hay que saber que tener mucha inteligencia y sobre todo aliarte de gente de bien, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera que tiene que hacer un contrato, que tiene que revisar estados financieros de la empresa, todas esas características que no se dan cuenta que tienen que conocer a 100%. Entonces, ¿a qué punto voy yo? A lo siguiente, en el momento que tú empiezas a invertir, en el momento que ya te decidiste a llevar a cabo una inversión, no creas que va a ser el punto A, punto B, punto C. Tienes que recalcular, tienes que asesorarte y tienes que tener muchísima, pero muchísima paciencia. Mencionando otra vez la cartera de inversiones, fíjate, American Express el 10%, 10.6%. También otras empresas como Gillette, Coca-Cola, Procter & Gamble 9.16%. Kraft Heinz también. Walmart 3.6%. Bank of America. Y pues ahora vamos a tocar el tema filántropo. Sí, pues además, y precisamente, ¿no? Porque va muy de la mano con esto. O sea, imagínate tener un porcentaje de todas esta cantidad de empresas que están facturando billones de dólares anuales, que están generando muchísimo dinero y que son de alto consumo. También de Apple tiene dentro de su cartera de inversiones. Imagínate tener todo ese dinero y vivir una vida tan normal como la que vivía. No quiere decir que viva como humildemente. No. O sea, sí tiene una vida de una persona rica, pero la misma vida que ha llevado desde que ganaba unos cuantos millones. O sea, imagínate, ha ganado y ha creado mucho más. Y a pesar de eso, él sigue viviendo la misma vida. ¿Por qué? Porque él busca
pues siempre dice, ¿no? Que un dólar gastado es un dólar que no va a poder invertir. Entonces, si él se dedica a gastar más, todo ese dinero no va a poder reinvertirlo y no va a poder hacer que siga creciendo. Y algo que sorprendió a todos fue cuando anunció que el 99% de su fortuna iba a ser donada a la fundación Bill y Melinda Gates. Ándale con Bill Gates. El 99% de su fortuna. Bueno, que nos deje el otro 1% aquí al programa de personajes de abundancia y se lo agradeceremos y le haremos un homenaje, claro, con todo el gusto del mundo. Etiquétenlo, ¿no? Para que... Róbenlo, etiquétenlo, por favor, coméntenle. Pero este punto es importante. O sea, yo como veo la filantropía es de que no necesitas esperar a ser multimillonario para empezar a tenerlo en ti, para empezar a ejercer. Pues es lo que veíamos con Rockefeller. ¿No te acuerdas? Que nos decían que él empezaba a donar el 10% de sus ingresos desde que recibía $1. Desde que trabajaba como repartidor de periódicos, desde que no tenía grandes ingresos, él siempre donaba un 10% de su ingreso a la caridad. Y fíjate, si de todo esto llegó a ser por mucho tiempo el tercer hombre más rico del mundo. Estaba siempre peleándose el tiro Carlos Slim, Bill Gates, y el tercero estaba Warren Buffett. Después Amancio Ortega de Zara, pero pues ahorita sí ya está. Ahora sí que este mercado ya está posicionando nuevos millonarios ahí. Y además hay que tomar en cuenta que tanto Bill Gates como Warren Buffett pues han ido sistemáticamente donando toda su fortuna pues a causas que permitan el desarrollo del mundo, ¿no? Que permitan pues, que todos vivamos en un mundo mejor, ¿no? Esta parte también, algo que publicó El País, hablando de esto, hubo un empresario chino de nombre Dan Yang que pagó la cantidad de $1.4 millones solamente por cenar con Warren Buffett. Y hay gente que ni siquiera se paga $1,000 de psicólogo, $500 de psicólogo, y este señor pagó $1.4 millones para cenar con él, o sea, para tener, ni siquiera como mentoría, o sea, para tener un acercamiento, una charla. O sea, imagínate qué tipo de ejemplo de la gente que también ya tiene éxito, que no dice, ay, no, yo nunca voy a poder, no. De la gente que ya ha acariciado el éxito, que ya es millonaria, que dice, ok, yo quiero los resultados que tú tienes, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Sí, y de hecho también, como bien mencionaba hace rato Miguel, ¿no? Que a diferencia de nuestro personaje Dale Carnegie, pues Warren Buffett durante muchos años de su vida tenía una extrema timidez y era una persona muy, muy introvertida. Sin embargo, precisamente en 1952 tomó lecciones con Dale Carnegie. Él fue con Dale Carnegie para que le ayudara a vencer esa timidez y para poder hablar en público, para poder atreverse a enfrentar su miedo de darse a conocer entre los demás. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estas herramientas son necesarias para poder tener éxito. Y se acercó a este otro personaje de abundancia, a Dale Carnegie, y de él aprendió todas esas herramientas. De hecho, él menciona que quería aplicar la maestría para Harvard y no la pasó, pero no por el examen de conocimiento, sino por la entrevista uno a uno con el entrevistador. O sea, le dijo que necesitaba trabajar más en esa parte personal, relaciones interpersonales. Sí, y precisamente ahí fue cuando él pues tuvo que ir con Dale Carnegie para aprender todas estas cosas. Y pues se casó con Susie Thompson en 1952, estuvo 25 años casado con ella. En 1977 se divorciaron y en 2004 se casó con su nueva esposa, con la que vive hasta este momento, con Astrid Banks, y que se convirtió en su segunda esposa después de la muerte de Susie. O sea, él siguió estando con Susie a pesar de estar divorciados hasta que se murió. Wow, eso te habla, yo creo que de valores ya como la lealtad, la gratitud y sobre todo de esa calidad humana para decir, o sea, no somos pareja, no nos entendemos como pareja o ya no nos atraemos, lo que sea. Sin embargo, hemos sido un buen equipo
te respeto, te agradezco y soy leal. Ese tipo de acciones, yo creo, todo viene en valores. Y no lo dudo que también haya sido producto de la mentoría que tuvo con Dale Carnegie. Porque todo eso viene ya de algo intangible que se potencializa y se materializa y se vuelve algo imparable. Y de hecho, hay algo bastante chistoso. Ya cuando estaba muy enferma la esposa, que ya se habían divorciado, pero seguían juntos y él estaba cuidándola y él estaba ahí con ella. Cuando ya estaba muy mal, él le presentó a la que fue después su esposa. Ella le presentó, perdón, a él, a la que fue su esposa. ¿Cómo? O sea, ella le presentó el relevo, por así decirlo. Perdón, así es. o sea, perdón a la audiencia, o sea, pero hablando relevo literalmente. Qué curioso, ¿no? Sin embargo, yo creo que ha de haber dicho, esta mujer tiene ciertos valores, esta mujer puede... Y no quería que se quedara solo. Precisamente, de hecho, le dijo, oye, por favor, no lo vayas a dejar solo cuando llegue el momento en que yo me vaya. Te lo encargo. Wow, eso realmente queda impactante, ¿no? El hecho de tanta... ¿Cómo se llama lo contrario de egoísmo? Dios mío, se me van las palabras. Que sea tan entregada, que sea tan generosa. O sea, que diga, no, pues adelante. Si yo ya no voy a estar, ¿qué mejor mujer que ella para cuidar de mi esposo, para acompañarlo, etcétera? Y el 18 de abril del 2012, Warren Buffett anunció que padecía de cáncer de próstata y que se iba a someter a un tratamiento para ello. Actualmente, pues, parece ser que ya está bien, porque eso fue hace 8 años y pues no ha tenido problemas ni complicaciones con ello. Ahí va. Una pregunta. Generalmente todos los que queremos o que están estudiando cierto tema, pues a lo mejor no tienen la oportunidad, como el ejemplo del señor que pagó para cenar con Sí, Warren claro. Buffett. Pero siempre existen un buen de opciones y es lo que decían una vez en una plática, ¿no? ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cómo te puedes tú literal sentar como si estuvieras tomando el café con ellos? Leyendo sus libros. Leyendo sus libros, aprendiendo de su historia, aprendiendo de su vida. Y precisamente esa es la finalidad de este programa de Personajes de Abundancia. Acercarte a cada uno de estos grandes personajes, acercarte a su vida, a su historia y a cuáles serían las decisiones que ellos tomarían o cuáles serían aquellos puntos de vista. Verlo desde la lupa de una persona o de un personaje que ha generado tanta abundancia te va a permitir cambiar tu perspectiva. Nuestra meta, a ti Radio Escucha, a ti gente que nos ve en YouTube, gente que nos ve en redes sociales, nuestra meta es que tú tengas la información. Ya tú sabrás qué decisiones tomar y qué hacer con esa información. Buscarla y siempre rodearte o tener a los mejores mentores. Y no está mal eso de... ¿Cómo se puede decir? De hecho es lo mejor que puedes hacer en ti. Invertir en tu conocimiento. Nosotros hemos ido, por ejemplo, ahora que vino Blair Singer, estábamos platicando de él, a entrevistarlo. Bien, eso que a lo mejor una vez no te imaginabas, que lo veías nada más y leías su libro, y llega un día en el que pues puedes platicar, sentar con él, Sí, entrevistarlo. exactamente. De Ahí hecho, está la entrevista que le hice. Es Está más, ahí lo pones aquí. en YouTube lo van a ver ahí la tarjetita para que los dirija al video. Y en Spotify, si no, váyanse a YouTube y ahí vamos a Generadores tenerlo. de abundancia. También con Robert Kiyosaki cuando fuimos a Las Vegas. Próximamente también con Anthony Robbins. Y así, o sea, el chiste es de que tú siempre estés en un constante crecimiento. En un constante crecimiento y estar abierto a tener muchas posibilidades de las cuales, así como puedes invertir, también hay muchas posibilidades de aprendizaje. Hay muchas áreas en las cuales podemos desarrollarnos y ser mejores, pero la decisión está en tus manos. El tomar acción, el ir tras cada una de esas herramientas va a depender de ti. De nada sirve que nosotros las pongamos si tú no las estás tomando en acción y no las estás convirtiendo realmente en algo que te nutra. De nada sirve que el mejor cirujano tenga el bisturí más caro, el más novedoso y tenga los mejores conocimientos en la mejor universidad si nunca se decide a practicar la cirugía a su paciente. Pues así es como concluimos este episodio del día de hoy. Estamos muy contentos de poder hablar de este gran inversionista que afortunadamente sigue con vida y que aún lo tenemos aquí en este mundo. Y pues muchas gracias a todos por visualizarnos. Recuerden, vamos a seguirnos en redes sociales. A David lo pueden seguir como @David Cadena 1, David Cadena en todas mis redes sociales, TikTok, Twitter, ¿qué más tengo? Tinder no, perdón. Estamos en Facebook, en todas las redes sociales. Y Miguel Ángel Camacho o @MigueMigenial. y a mí como Darío Rico C en todas las redes sociales. Me pueden encontrar Darío Rico Cadena.
Y pues ha sido un honor compartir con ustedes este programa. Y recuerden, nos vemos en el canal de YouTube de Generadores de Abundancia, en redes sociales también como Generadores de Abundancia y en el podcast a través de Spotify de Personajes de Abundancia. Seguimos teniendo nuevos programas para ti que están pronto, que vamos a sacarlos muy pronto. Estén atentos en nuestro canal de Generadores de Abundancia en YouTube. Suscríbanse y nos seguimos viendo para generar abundancia. Muchas gracias.